Les agradecemos su interés por participar en esta convocatoria para designación de vocalías para las 175 juntas municipales y distritales que se habrán de instalar el próximo proceso electoral en el Estado de México. Y bueno, iniciamos esta entrevista siendo las 10 horas con 31 minutos del día 7 de diciembre del 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y nos acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador técnico del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, quienes fuimos designados por acuerdo de la Comisión Especial para la Vinculación con órganos desconcentrados de este instituto. Y bueno, esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a poder permitir conocerlas y conocerlos con mayor profundidad y advertir las competencias para el buen desempeño exitoso de las actividades que se les encomienden en su caso y que éstas se realicen de manera eficaz y eficiente bajo un marco de estricto apego a los principios rectores del Instituto Electoral del Estado de México. La duración máxima es de 20 minutos, por lo cual sí pediríamos que fueran muy concretos en sus respuestas para que podamos tener oportunidad de conocerles. Iniciaríamos con la formulación de preguntas que serían para los dos, y que puedan contestar en el orden que se les va indicando y que en sus respuestas incluyan también información de acuerdo a su experiencia en sus diferentes ámbitos de responsabilidad y de manera muy concreta qué ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron, el resultado obtenido de esta situación que consideren importante para poder destacar sus competencias. Iniciaríamos la primera ronda de preguntas con el maestro Darío Llamas. Adelante. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. La pregunta que vamos a plantear va dirigida a ustedes dos, por favor. Comenzaríamos con Gustavo. Y bueno, Gustavo cuenta con ha estado con 2 minutos para responder. Y la pregunta es la siguiente. Cuénteme acerca de alguna situación complicada en sus trabajos o en algún trabajo anterior en la que haya convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué estrategia o estrategias utilizó para convencerlo y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Por favor. Buenos días. Pues en una situación un poco complicada fue un proceso electoral en el que se iban a entregar los paquetes electorales y había ahí una diferencia con algunos consejeros y representantes porque los paquetes electorales se entregaron, los paquetes que están programados para un solo día, se entregaron en el mismo horario, todos para que los capacitadores los entregaran a los funcionarios de casilla. Unos representantes y consejeros estaban en desacuerdo porque querían que se cumpliera con ese horario y que estuviera, si estaban a las 9 y a la 1 tenían que, estaban otros programas, otros paquetes a la 1, a las 5, querían que se cumpliera ese horario. Sin embargo, les explicamos que, dado las actividades que se realizan, que se cuentan boletas, se cuenta el material, pues se les tenía que entregar a los capacitadores los paquetes para que los entregaran y no estuvieran perdiendo tiempo en regresar a la junta para entregar los demás paquetes. Les explicamos que era con base a los procedimientos, a los acuerdos que se tienen, con los convenios de colaboración que se tienen con el Instituto Nacional Electoral, con los programas, los calendarios que se tienen también con los funcionarios de casilla que tienen los horarios. Ellos son los que ponen los horarios que tienen disponible y se tiene que cumplir. Estaban renuentes en que se cumpliera con tales horarios, pero explicándoles, les convencí de que teníamos que entregar esos paquetes por bien que estuvieran en el horario establecido y que los funcionarios de casilla tuvieran también no hacerles perder tanto tiempo en que se les entregue esos paquetes. Aceptaron y pues dijeron, bueno, está bien que se entreguen esos horarios, bueno, todos juntos, pero también queremos participar en acompañarlos para que veamos que efectivamente se les está entregando. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Rocío, ¿podría compartirnos, por favor, su experiencia?
Claro que sí, nada más un favor enorme. ¿Me podría repetir la pregunta? Con todo Porque el gusto. audio es muy tenue, entonces se me dificulta un poco escuchar bien. Si es Con, tan... con todo gusto. Cuénteme acerca de alguna situación complicada en sus trabajos anteriores en que haya convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué estrategias utilizó para convencerlo, convencerla y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Tiene hasta 2 minutos para responder, por favor. Ok, bueno, en el transcurso de este tiempo solamente he tenido 2 trabajos. Uno como responsable de una estancia infantil o como directivo de la estancia infantil y el segundo como docente educativo. Y yo creo que es más difícil en mi primer trabajo como directivo, ya que trataba con diferentes ideologías por los padres de familia y algunos de ellos sí son de muy difícil, de muy difícil trato, en especial porque pues trabajamos con pequeñitos de 0 años a 4 años de edad. Entonces es muy delicado trabajar con ellos, es muy delicado algunas situaciones como el que ellos se peleen entre sí y, por ejemplo, haya una mordida o hubiese una mordida en la mano, una mordida en la carita, incluso llegamos a tener mordidas en la carita, y enfrentar a los papás en ese momento y decirle, oye, es que tu hijo tuvo una mordida y explicarle el proceso de por qué pasó, cómo pasó, e intentar pues exculparlos de esa situación o de esa responsabilidad. Era difícil porque es nuestra responsabilidad finalmente, o era nuestra responsabilidad finalmente entregar a un niño sano como lo recibimos. Entonces, ay, eso era de difícil explicación, sobre todo porque en la explicación iba implícita nuestra responsabilidad. Entonces, siempre hay protocolos o siempre hubo protocolos para tratar ese asunto. Sin embargo, el hecho de tener un poco de empatía con la situación y un poco de, pues, ¿por qué no?, de responsabilidad también hacia la situación y obviamente tratar también de solucionar el asunto con responsabilidad, o sea, aceptando nuestra responsabilidad y dándole solución al asunto, ¿no? Que era lo que los papás pedían por razón de esa situación y obviamente llegar a un consenso. Eso es una situación no tanto como de decir, te voy a convencer. Vamos a llegar a un consenso, a un convenio, a un acuerdo en el que tú estés conforme, en el que yo esté conforme y vamos a darle solución a esta situación. Muchas gracias, Rocío. Sí, no hay... Consejera, es cuanto. Muchas gracias, maestro Darío. A mí me tocaría esta segunda ronda de preguntas. Y bueno, les preguntaría a ambos si nos pudieran contar con una experiencia sobre una situación respecto a sus trabajos anteriores o en actuales, en donde hayan estado a cargo de equipos de trabajo de manera concreta y si tendrían que alcanzar algún objetivo específico y cómo lograron que las demás personas pudieran aceptar sus estrategias para lograrlo. Hasta por 2 minutos. Rocío, adelante, por favor. Tratando nuevamente con los asuntos de la guardería, normalmente nosotros funcionamos como directivos, somos la cara ante los papás, pero obviamente es que tenemos un equipo de trabajo que se encarga del cuidado o se encargaba del cuidado de los niños, pero nosotros somos la cara y ellos están dentro del trabajo. Para que esto tenga una solución o para poder enfrentar una situación, necesitamos capacitarnos, necesitamos capacitar al personal. Entonces, en este círculo de capacitación capacitado entra esta situación. Les voy a comentar algo bien rápido. Un pequeñito sufrió una crisis convulsiva. Entonces, obviamente el pequeñito tenía 2 años, es una situación pues de difícil de darle solución en el momento, sobre todo porque las emociones nos ganan. Pero si respetamos el protocolo o si respetamos el protocolo, la situación iba a ser pues de manera distinta. Entonces tenemos protocolos de seguridad y atención precisamente en estos casos y se le aplicó un protocolo
inmediato y posteriormente se llamó a la Unidad de Protección Civil de la comunidad. Y pues solamente así le pudimos dar solución a este asunto. Entre el trabajo en equipo que hicimos para poderle dar, entre que una le daba atención de primeros auxilios y otra persona se encargaba obviamente, de llamar a Protección Civil y poder salir adelante en esta situación. Afortunadamente salimos adelante y yo creo que de todo lo que me acuerdo, eso me quedó muy marcado, porque pues pudo haber pasado a mayores, sobre todo porque el pequeño era muy pequeño. ¿Sale? Gracias, gracias, Rocío. Gustavo, con tu respuesta. Bueno, el año pasado estuve elaborando una oficina y nos encargaron de elaborar unos manuales de procedimientos. De hecho, lo que comenté con los compañeros que elaboraban ahí en la oficina es comentarles que esos manuales de procedimientos se tenían que elaborar con base en las funciones y atribuciones que iba a tener cada persona. Para ello me reuní con ellos y les pregunté de qué funciones tenían para ver principalmente los perfiles y la experiencia que tenían ellos o conocimientos, porque cada de estos manuales va a quedar establecido cuáles son las funciones y atribuciones que va a tener cada uno de ustedes, pero también quiero ver en qué podemos aprovechar ya sea su experiencia o conocimiento que tengan ustedes, no solo académica, sino también la experiencia que ya llevan en años anteriores, para que podamos estos manuales se elaboren y queden bien establecidos y con las funciones que ustedes van a realizar, y sobre todo que ustedes estén conscientes de lo que van a realizar y lo hagan de una manera apropiada, y que haya un ambiente laboral de que no piensen que nada más va a ser una función que se les va a atribuir de manera arbitraria, sino consultándolos a ustedes de que basándonos también en sus conocimientos para que haya un buen trabajo y esos procedimientos se realicen posteriormente apegados a las normas, pero también a los conocimientos que se tengan de cada persona, y aprovechar también la valiosa colaboración que tengamos todos y lo hagamos de manera eficaz y sobre todo con responsabilidad. Es lo que tocó en la oficina el año pasado. Muchas gracias, Gustavo. Terminaríamos esta ronda de preguntas con el licenciado Efraín García Nieves. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Formularé el planteamiento igualmente para ustedes dos y le pediré en primera instancia a Gustavo si nos hace favor de responder. El planteamiento que voy a realizar es el siguiente, y me gustaría escuchar o conocer de ustedes el que mencionen alguna situación en la que hayan optado por algún curso de acción, por alguna acción que resultó altamente exitosa para su área o organización. ¿Cuál fue esa decisión que tomaron? ¿Por qué tomaron esa decisión y no otra? ¿Por qué consideran que resultó beneficiosa? Y si tienen algún ejemplo o algún indicador que sustente lo que ustedes no opinen. Reitero, hasta por 2 minutos, Gustavo, y si pudieras hacernos favor de hablar un poquito más fuerte para que te escucháramos, por favor. Bien, bueno, voy a pegar un poco más a la computadora. Bien, es que no quedó muy clara la pregunta. Una acción. Bueno, el año pasado también estuve en una oficina que me invitaron a laborar. Tenemos que plantear, bueno, elaborar un plan de trabajo. Un plan de trabajo que estuviera pegado principalmente a los derechos humanos. Yo estudié una especialidad en derechos humanos y entonces lo que hicimos fue elaborar ese plan de trabajo para impartir prácticas y capacitaciones a servidores públicos, pero también a instituciones educativas. En este plan de trabajo elaboramos bueno, sobre todo que se apegara a los principios
diversidad, progresividad y los principios de derechos humanos. Fue un programa que elaboramos para que se incrementara la participación principalmente en las escuelas, y hubiera interés de parte tanto de las autoridades educativas como de los estudiantes, porque ha habido, bueno, en estas escuelas en las que íbamos, había muchas problemáticas, tanto de violencia escolar, bullying, acoso. Entonces, en ese programa que elaboramos para las pláticas y capacitaciones, pretendimos que hubiera más participación de parte de estas autoridades escolares y de los estudiantes. Sí nos funcionó porque tenemos algunos antecedentes de esas problemáticas en las escuelas, y posteriormente ya cuando se dieron los resultados, los directivos nos decían que sí había disminuido esas problemáticas que había en esas escuelas. Los alumnos ya participaban más y conocían más de sus derechos que tenían, tanto derechos humanos como en las escuelas. Para nosotros fue grato porque, pues, bueno, sí funciona este plan, este programa. Se nos está agotando el tiempo, Gustavo. Sí, y eso es lo que me agradó, y sobre todo porque dije, bueno, estudié una especialidad en derechos humanos, dio frutos, y eso es lo que me agrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y ahora escucharía a Rocío, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Nuevamente, en razón al trabajo anterior, que es donde obviamente por ser directivo tenía la responsabilidad de darle solución a muchas situaciones, y obviamente también de tratar de buscar acciones. Y la capacitación es una de las prioridades para poder darle solución a muchas acciones. Tener capacitaciones, tener protocolos. En este caso, trabajar con niños, como les decía, es demasiado delicado. Por lo tanto, entonces, es una capacitación constante, tanto para el trato con los niños, como para el trato o las situaciones de seguridad dentro de las instalaciones en donde ofrecíamos nuestros servicios. Entonces, estar capacitada y dar capacitación a mi personal era muy importante, y es muy importante en cualquier ámbito, para obviamente poder dar una solución a un problema. Siempre el protocolo es importante, y seguir los protocolos que en estas capacitaciones nos dan es importante, pero también es importante tener un manejo de emociones, porque a veces ese le gana al protocolo. Entonces, también tenemos que seguir esa situación, esa capacitación constante de manejo de emociones y de manejo de situaciones, así se llamaban nuestros cursos, protocolos de seguridad y de atención en casos de emergencia en las estancias infantiles. Normalmente siempre teníamos esa capacitación durante 3 veces al año. Entonces, eso es muy importante para darle solución. Regresando otra vez al mismo tema que les comentaba del pequeñito que tuvo la convulsión, gracias a esos protocolos, gracias a esa capacitación, gracias al trabajo en equipo, fue como dio resultado. Entonces, esas acciones siempre dan resultado, sin cerrarnos a que haya todavía más. Muchas gracias, Rocío. Gracias por sus respuestas. ¿Sería cuánto, consejera? Sí, muchas gracias. Y aquí llegaríamos al final de esta entrevista, siendo las 10:50 del día 7 de diciembre. Agradecemos su presencia y participación, y les solicitaríamos que estén atenta y atento a los resultados de esta convocatoria. Y bueno, le pedimos a la unidad de informática que dé por fin